En el corazón de la exuberante Venezuela, entre las montañas cubiertas de niebla y los valles adornados con ríos serpenteantes, se esconde un relato que ha capturado la imaginación y el misterio de generaciones enteras. Entre sombras y susurros, emerge la leyenda del Carretón de la Muerte, una historia que trasciende el tiempo y despierta la curiosidad de los aventureros y los amantes del misterio por igual. Imagínate caminando por antiguos senderos empedrados, sintiendo el escalofrío que recorre tu espina dorsal cuando escuchas el eco distante de cascos de caballo y el crujir de ruedas sobre tierra oscura. ¿Qué secretos ocultan las sombras que se deslizan entre los árboles mientras el viento susurra palabras olvidadas? ¿Quién osa desafiar al Carretón de la Muerte y desentrañar los misterios que yacen más allá del velo entre la vida y la muerte? Únete a nosotros en un viaje cautivador hacia lo desconocido, donde la aventura aguarda a aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarse a los susurros de la noche y descubrir los secretos que se esconden en las sombras más profundas de Venezuela. Prepárate para una experiencia que te dejará sin aliento y te hará desear conocer más sobre la leyenda del Carretón de la Muerte. El viento aullaba entre los árboles mientras la oscuridad envolvía el pequeño pueblo de montaña. Una neblina espesa se deslizaba por las calles empedradas, difuminando las sombras y creando una atmósfera lúgubre que helaba los huesos. Era una noche perfecta para contar historias de miedo alrededor del fuego, y así lo hacían los lugareños, reuniéndose en la plaza principal, con los rostros iluminados por el brillo parpadeante de las llamas danzantes. Me llamaban Juan, y era un joven curioso que siempre había sentido fascinación por lo desconocido. Mientras escuchaba las historias de los ancianos sobre el Carretón de la Muerte, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Contaban que en noches como aquella, un carretón tirado por caballos negros surgía de entre las sombras, conducido por una figura encapuchada. Era el temido vehículo de la muerte, que venía a reclamar las almas de los fallecidos y llevarlas al más allá. La idea de enfrentarme a algo tan oscuro y misterioso me llenaba de emoción y temor a partes iguales. Decidido a desafiar mis propios miedos, me levanté del círculo de lugareños y me adentré en la noche oscura. El aire estaba cargado de un silencio perturbador, solo interrumpido por el susurro inquietante del viento entre los árboles. Mi linterna temblaba en mi mano mientras avanzaba por calles vacías y senderos cubiertos de maleza, siguiendo el rastro de aquel carro siniestro que se decía aparecía en las noches de luna nueva. Cada sombra parecía cobrar vida propia, acechándome desde los rincones más oscuros. El crujir de las ramas bajo mis pies resonaba como un eco de pisadas invisibles siguiéndome en la oscuridad. La tensión en el aire era palpable, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles que aguardaban el momento adecuado para revelarse. El tiempo parecía detenerse mientras avanzaba, el camino se estiraba interminable ante mí, y cada paso me acercaba un poco más al corazón de la leyenda. La luna, apenas un delgado arco plateado en el cielo, apenas iluminaba mi camino, dejando gran parte de mi entorno envuelto en sombras inquietantes. De repente, un sonido agudo cortó el aire, haciéndome saltar de susto. ¿Era el susurro del viento, o algo más? Mis nervios estaban a flor de piel, y cada sombra me parecía un potencial peligro que acechaba en la oscuridad. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, donde una figura oscura se recortaba contra el paisaje nocturno. Un carretón tirado por caballos negros estaba estacionado allí, con una figura encapuchada en el asiento del conductor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba, luchando contra el miedo que amenazaba con paralizarme. La figura encapuchada se volvió hacia mí lentamente, revelando unos ojos que brillaban con una luz maligna. En ese momento, supe que había encontrado al temido Carretón de la Muerte, y mi destino se había entrelazado irrevocablemente con el de esta oscura leyenda. Tras el encuentro aterrador con el Carretón de la Muerte, me encontré atrapado en un torbellino de miedo y curiosidad. Mis pensamientos se volvieron obsesivos, consumidos por la necesidad de desentrañar los secretos que rodeaban a esta oscura presencia que acechaba en la noche. Decidido a enfrentar mis temores y descubrir la verdad detrás de la leyenda, me embarqué en un desafío que cambiaría mi vida para siempre. Con cada paso que daba, el aire parecía volverse más pesado, como si estuviera cargado con la presencia misma de la muerte. La noche se había vuelto aún más oscura, las sombras más densas y las criaturas de la noche más inquietantes. Sin embargo, mi determinación no flaqueó mientras me adentraba en lo desconocido, enfrentando los peligros que acechaban en la oscuridad con valentía y temeridad. Mis amigos y familiares intentaron disuadirme, advirtiéndome sobre los peligros de seguir adelante, pero nada podía detener mi determinación. Cada advertencia solo avivaba el fuego ardiente de mi curiosidad y me impulsaba hacia adelante con aún más fuerza.
Me adentré en el corazón del bosque, donde las sombras se retorcían y susurraban palabras olvidadas en el viento. Los árboles parecían cobrar vida propia, retorciéndose y contorsionándose como si estuvieran poseídos por una fuerza maligna. El crujir de las ramas y el susurro del viento se convirtieron en un coro siniestro que resonaba en mis oídos, alimentando mis temores más profundos. A medida que avanzaba, me encontré con obstáculos cada vez más desafiantes, pantanos traicioneros que amenazaban con engullirme, criaturas de la noche que acechaban en las sombras, y trampas mortales que parecían diseñadas para detener a los intrusos no deseados. Sin embargo, cada desafío superado solo fortalecía mi determinación y avivaba mi deseo de descubrir la verdad. Finalmente, llegué a un claro en el bosque donde una presencia ominosa parecía esperarme. El carretón de la muerte se alzaba ante mí, con sus caballos negros relinchando en la oscuridad y su conductor encapuchado observándome con ojos vacíos y sin vida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba, luchando contra el miedo que amenazaba con paralizarme. La figura encapuchada se volvió hacia mí lentamente, sus ojos brillando con una luz siniestra que me atravesaba hasta lo más profundo de mi ser. En ese momento, supe que había encontrado al temido carretón de la muerte una vez más, y que mi destino estaba sellado en esta noche oscura. Sin embargo, en lugar de retroceder, me encontré avanzando hacia adelante, enfrentando al abismo con valentía y determinación mientras me preparaba para descubrir los secretos que yacían más allá de la oscuridad. Después del inquietante encuentro con el carretón de la muerte, me encontré atrapado en una espiral de ansiedad y obsesión. Cada noche, las sombras danzaban a mi alrededor, susurros ininteligibles llenaban mi mente y un miedo insondable se apoderaba de mi ser. Sin embargo, mi determinación seguía intacta, alimentada por una curiosidad insaciable y una valentía que rayaba en la imprudencia. Decidido a desentrañar los secretos que rodeaban al carretón, emprendí mi búsqueda en medio de la noche, cuando la oscuridad se espesaba y las criaturas de la noche cobraban vida. Cada paso que daba era un desafío, cada sombra una amenaza potencial, pero nada podía detenerme. Me adentré en el bosque una vez más, con mi linterna temblando en mi mano y mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Las ramas crujían bajo mis pies, como si el bosque mismo estuviera respirando, esperando el momento adecuado para devorarme. El viento aullaba entre los árboles, llevando consigo un eco inquietante que resonaba en mi mente. Los susurros se intensificaban, sus palabras susurraban promesas de oscuridad y muerte, pero me negué a escucharlos. Mi determinación era firme, mi mente estaba enfocada en un solo objetivo, encontrar al carretón y descubrir la verdad detrás de la leyenda. A medida que avanzaba, me encontré con obstáculos cada vez más peligrosos. Pantanos traicioneros que amenazaban con engullirme, criaturas de la noche que acechaban en las sombras, y trampas mortales que parecían diseñadas para detener a los intrusos no deseados. Sin embargo, cada desafío superado solo fortalecía mi resolución y avivaba mi deseo de alcanzar mi destino. Finalmente, llegué a un claro en el bosque donde una presencia ominosa parecía esperarme. El carretón de la muerte se alzaba ante mí, con sus caballos negros relinchando en la oscuridad y su conductor encapuchado observándome con ojos vacíos y sin vida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba, luchando contra el miedo que amenazaba con paralizarme. La figura encapuchada se volvió hacia mí lentamente, sus ojos brillando con una luz siniestra que me atravesaba hasta lo más profundo de mi ser. En ese momento, supe que había encontrado al temido carretón de la muerte una vez más, y que mi destino estaba sellado en esta noche oscura. Sin embargo, en lugar de retroceder, me encontré avanzando hacia adelante, enfrentando al abismo con valentía y determinación mientras me preparaba para descubrir los secretos que yacían más allá de la oscuridad. Mientras continuaba mi búsqueda en la oscura noche venezolana, los encuentros con criaturas y espíritus malignos se volvían más frecuentes y aterradores. Cada paso que daba me adentraba más en el reino de las sombras, donde las criaturas de la noche acechaban entre los árboles retorcidos y los susurros del viento llevaban consigo una advertencia siniestra. En mi camino hacia el carretón de la muerte, me encontré con seres de pesadilla que parecían haber surgido directamente de mis peores temores. Sombras espectrales se deslizaban entre los árboles, ojos brillantes en la oscuridad me observaban desde la maleza y voces susurrantes me llamaban desde las profundidades del bosque. En una noche particularmente oscura, me topé con un ser de apariencia monstruosa que se arrastraba por el suelo con un sigilo sobrenatural. Su piel estaba cubierta de escamas negras y sus ojos brillaban con una malicia innombrable. Paralizado por el miedo, apenas pude moverme mientras la criatura se acercaba lentamente, emitiendo un gruñido gutural que helaba mi sangre en mis venas.
Con un esfuerzo sobrehumano, logré retroceder y escapar de la criatura, pero su presencia acechaba en las sombras, siempre lista para atacar en el momento menos esperado. En otra ocasión, me encontré con una figura encapuchada que emergió de entre los árboles, sus ojos ardían con un fuego sobrenatural mientras me lanzaba miradas llenas de malicia. Sus labios se curvaron en una sonrisa retorcida mientras se acercaba, extendiendo una mano huesuda hacia mí. La figura habló con una voz que sonaba como el chirrido de metales oxidados, prometiendo horrores inimaginables si me atrevía a continuar mi búsqueda. Pero mi determinación era inquebrantable, y con un grito desafiante, rechacé sus advertencias y seguí adelante en mi camino hacia el carretón de la muerte. Cada encuentro en la oscuridad de la noche solo avivaba las llamas de mi determinación, fortaleciendo mi resolución de descubrir la verdad detrás de la leyenda del carretón de la muerte. Aunque las criaturas de la noche intentaban detenerme con sus terrores y sus engaños, yo seguía adelante, enfrentándome a cada desafío con valentía y temeridad mientras me adentraba más y más en el reino de las sombras. Después de enfrentarme a las criaturas de la noche y superar sus terrores, finalmente llegué a un lugar donde la oscuridad parecía más densa que nunca. Un silencio opresivo colgaba en el aire, interrumpido solo por el suave murmullo del viento entre los árboles retorcidos. A medida que avanzaba, una sensación de malestar se apoderaba de mí, como si estuviera adentrándome en un reino prohibido y peligroso. De repente, una luz parpadeante apareció entre los árboles, llamándome hacia adelante con una atracción irresistible. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me adentré en la luz, dispuesto a enfrentar lo que sea que aguardara en su interior. La luz me condujo a un claro en el bosque, donde una figura encapuchada se erguía en el centro, rodeada por un círculo de llamas danzantes. Sus ojos brillaban con una luz siniestra mientras me observaban con intensidad, como si pudieran ver directamente en mi alma. Con un gesto de su mano, la figura encapuchada invocó a las sombras que se retorcían a su alrededor, dando vida a criaturas de pesadilla que se materializaban ante mis ojos. Bestias retorcidas con garras afiladas y ojos hambrientos se abalanzaban hacia mí, emitiendo gruñidos guturales que hacían eco en el claro oscuro. Paralizado por el miedo, apenas pude moverme mientras las criaturas se acercaban más y más, sus alientos putrefactos llenaban el aire mientras extendían sus garras hacia mí. Sin embargo, en un momento de desesperación, algo dentro de mí se encendió, y con un grito desgarrador, lancé un ataque desesperado contra las criaturas, luchando por mi vida con uñas y dientes. Con cada golpe, las criaturas retrocedían, su furia disminuyendo mientras luchaba por mantenerme a salvo. Finalmente, con un último esfuerzo, logré derrotar a las criaturas y me enfrenté a la figura encapuchada, con los ojos ardiendo con una determinación feroz. La figura encapuchada se rió, un sonido retorcido que resonaba en el claro oscuro, antes de revelar la verdad que había estado buscando. Me contó sobre el origen del carretón de la muerte, una entidad oscura que se alimentaba del miedo y la desesperación de los vivos, atrayendo a aquellos lo suficientemente valientes para desafiarlo y consumiéndolos en su abrazo frío. Con un gesto final, la figura encapuchada desapareció en las sombras, dejándome solo en el claro oscuro con la verdad que había buscado. Aunque había enfrentado terrores inimaginables y luchado contra criaturas de pesadilla, había descubierto la verdad detrás de la leyenda del carretón de la muerte, una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Después de la revelación escalofriante en el claro oscuro, me encontré solo, rodeado por la oscuridad que parecía cerrarse a mi alrededor. El eco de la risa retorcida de la figura encapuchada aún resonaba en mis oídos, y su advertencia sobre el carretón de la muerte seguía pesando en mi mente como una losa. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirme ante el terror que me rodeaba. Con determinación renovada, continué mi búsqueda, sabiendo que mi lucha contra el carretón era más grande que yo mismo. Pero esta vez, no estaba solo. En mi camino, me encontré con una presencia inesperada, espíritus benevolentes que se ofrecieron a ayudarme en mi misión. Surgieron de entre las sombras, manifestándose como luces titilantes en la oscuridad, y me ofrecieron su protección contra las fuerzas oscuras que acechaban en la noche. Agradecido por su ayuda, acepté su oferta y me uní a ellos en mi búsqueda del carretón de la muerte. Juntos, avanzamos por los caminos oscuros y los senderos retorcidos, enfrentando peligros inimaginables mientras nos acercábamos cada vez más al corazón de la leyenda. A lo largo de nuestro viaje, los espíritus me contaron historias antiguas sobre el carretón de la muerte, revelando su verdadero propósito y su conexión con el mundo de los vivos y los muertos. Descubrí que el carretón era más que una simple entidad oscura, era un guardián de los límites entre la vida y la muerte, una entidad que protegía el equilibrio frágil entre los dos reinos.
Armado con este conocimiento, me sentí más preparado que nunca para enfrentar al carretón y poner fin a su reinado de terror. Con los espíritus a mi lado, me adentré en la oscuridad con un nuevo sentido de propósito y determinación, decidido a enfrentar mi destino con valentía y coraje. A medida que avanzábamos, los encuentros con las criaturas de la noche se volvieron más frecuentes y peligrosos. Sin embargo, con la ayuda de mis aliados inesperados, logramos enfrentar cada desafío con astucia y determinación, avanzando lentamente pero con firmeza hacia nuestro objetivo final. Finalmente, llegamos al lugar donde el carretón de la muerte aguardaba, sus caballos negros relinchando en la oscuridad mientras su conductor encapuchado observaba con ojos sin vida. Con los espíritus a mi lado, me enfrenté al carretón con valentía y determinación, decidido a poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. La batalla que siguió fue épica y terrorífica, con las fuerzas de la oscuridad luchando con todas sus fuerzas para detenernos. Sin embargo, con la ayuda de mis aliados inesperados, logramos prevalecer, derrotando al carretón de la muerte y poniendo fin a su reinado de terror para siempre. El enfrentamiento con el carretón de la muerte había sido una batalla épica y aterradora, pero sabía que aún enfrentaba una prueba final para poner fin a su reinado de terror. Con mis aliados inesperados a mi lado, me preparé para enfrentar lo que sea que el destino tuviera reservado para mí. Nos adentramos en un lugar oscuro y siniestro, donde las sombras parecían cobrar vida propia y los susurros del viento llevaban consigo un eco inquietante. Los espíritus a mi lado emitían una luz titilante que cortaba la oscuridad, pero incluso su resplandor no podía disipar por completo el miedo que se aferraba a mi corazón. Avanzamos lentamente por pasajes estrechos y laberínticos, enfrentando trampas mortales y criaturas de pesadilla en cada esquina. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, susurros llenaban nuestros oídos con promesas de muerte y desolación, pero seguimos adelante con valentía y determinación. Finalmente, llegamos a un lugar donde la oscuridad era tan densa que parecía tangible, como un manto de sombras que envolvía todo a su alrededor. En el centro de la oscuridad se alzaba una figura encapuchada, sus ojos brillaban con una luz siniestra mientras nos observaba con intensidad. Con un gesto de su mano, la figura encapuchada invocó a las sombras que se retorcían a su alrededor, formando una barrera impenetrable que nos separaba del carretón de la muerte. Era una prueba final, un desafío que pondría a prueba nuestra valentía y nuestra determinación hasta el límite. Con un grito desafiante, nos lanzamos hacia adelante, enfrentando las sombras con todas nuestras fuerzas. Las criaturas de la oscuridad nos rodeaban, sus garras afiladas y sus dientes afilados buscaban nuestra carne, pero no retrocedimos ante el peligro. Con cada golpe y cada embate, las sombras se volvían más densas y más opresivas, amenazando con consumirnos por completo. Sin embargo, con la ayuda de mis aliados inesperados, logramos abrirnos paso a través de la oscuridad, luchando con todas nuestras fuerzas para alcanzar al carretón de la muerte. Finalmente, llegamos al centro de la oscuridad, donde el carretón de la muerte aguardaba con sus caballos negros relinchando en la oscuridad y su conductor encapuchado observando con ojos sin vida. Con un grito de desafío, nos lanzamos hacia adelante, enfrentando al carretón con todas nuestras fuerzas. La batalla que siguió fue épica y aterradora, con las fuerzas de la oscuridad luchando con todas sus fuerzas para detenernos. Sin embargo, con la ayuda de mis aliados inesperados, logramos prevalecer, derrotando al carretón de la muerte y poniendo fin a su reinado de terror para siempre. Después de superar la prueba final y derrotar al carretón de la muerte, nos encontramos cara a cara con una presencia aún más aterradora, la muerte misma. Se alzaba ante nosotros en toda su gloria macabra, su presencia envuelta en una oscuridad más profunda que cualquier sombra que hubiéramos enfrentado antes. Sus ojos vacíos nos observaban con una intensidad que helaba la sangre en nuestras venas, mientras su figura espectral parecía disolverse en la oscuridad que la rodeaba. Era una entidad sin forma definida, una presencia ominosa que parecía trascender los límites del tiempo y el espacio. Con un gesto de su mano huesuda, la muerte nos obligó a arrodillarnos ante ella, susurros ininteligibles llenaban el aire mientras nos envolvían en su abrazo helado. Sentíamos la presión de su poder sobre nosotros, como si estuviéramos siendo aplastados por el peso de nuestra propia mortalidad. Con un esfuerzo sobrehumano, logramos mantenernos firmes, enfrentando a la muerte con valentía y determinación. Nos negamos a sucumbir a su voluntad, luchando contra su influencia con todas nuestras fuerzas mientras nos aferrábamos desesperadamente a la esperanza de la vida. La muerte nos observaba con una mezcla de desdén y curiosidad, como si estuviera intrigada por nuestra resistencia ante ella. Con un movimiento fluido, extendió una mano hacia nosotros, ofreciéndonos una elección que cambiaría nuestro destino para siempre.
nos ofreció la oportunidad de unirnos a ella en su reino de sombras y oscuridad, donde nuestras almas se perderían en la eternidad y nuestras vidas se convertirían en nada más que un recuerdo olvidado en el viento. O podríamos elegir volver a la vida, con la promesa de enfrentar nuevos desafíos y tribulaciones que nos esperaban en el mundo de los vivos. La decisión era difícil, pero no vacilamos. Con un grito desafiante, rechazamos la oferta de la muerte y elegimos regresar a la vida, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que el destino tuviera reservado para nosotros. Con un movimiento de su mano huesuda, la muerte nos concedió nuestro deseo, permitiéndonos regresar al mundo de los vivos. Nos despedimos de ella con un sentimiento de alivio y gratitud, sabiendo que habíamos superado una prueba más en nuestro viaje hacia la luz. Con una sensación de renovada determinación, nos levantamos del suelo y nos preparamos para enfrentar el futuro con valentía y coraje. A pesar de haber enfrentado al carretón de la muerte y a la misma muerte, sabíamos que nuestro viaje aún no había terminado y que nuevas aventuras y desafíos nos esperaban más allá de la oscuridad. Después de nuestro encuentro con la muerte y nuestra decisión de regresar a la vida, nos encontramos en un estado de agitación y confusión. Las imágenes del encuentro con la oscura entidad seguían girando en nuestras mentes, sus ojos vacíos y su presencia ominosa nos perseguían incluso en nuestros sueños más profundos. Nos dimos cuenta de que nuestra aventura no había terminado y que aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Por qué habíamos sido elegidos para enfrentar al carretón de la muerte y a la muerte misma? ¿Qué significaba todo esto en el gran esquema de las cosas? Decidimos buscar respuestas, adentrándonos una vez más en el oscuro bosque donde todo comenzó. Con cada paso que dábamos, podíamos sentir la presencia de la muerte acechando en las sombras, observándonos con sus ojos vacíos y susurros ininteligibles llenando el aire. Finalmente, llegamos a un lugar donde la oscuridad era más densa que nunca, como si estuviéramos parados en el umbral del reino de la muerte mismo. Una sensación de malestar nos envolvía mientras avanzábamos, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, nos encontramos frente a una figura encapuchada que se alzaba en el centro de un círculo de sombras. Sus ojos brillaban con una luz siniestra mientras nos observaba con intensidad, como si pudiera leer nuestros pensamientos más profundos. Con un gesto de su mano huesuda, la figura encapuchada comenzó a hablar, revelando la verdad detrás de nuestra misión. Nos contó sobre una antigua profecía que hablaba de un grupo de valientes que serían elegidos para enfrentar al carretón de la muerte y a la muerte misma, y que su éxito o fracaso determinaría el destino del mundo entero. Nos dimos cuenta de que éramos los elegidos, destinados a enfrentar una batalla épica entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Nuestro encuentro con el carretón de la muerte y la muerte misma había sido solo el comienzo de nuestra verdadera prueba, una prueba que pondría a prueba nuestra valentía, nuestra determinación y nuestra fe en nosotros mismos y en los demás. Con un nuevo sentido de propósito y determinación, nos preparamos para enfrentar nuestro destino con valentía y coraje. Sabíamos que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero estábamos dispuestos a enfrentarlo con todo lo que teníamos. Con un grito de desafío, nos lanzamos hacia adelante, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino tuviera reservado para nosotros. Estábamos decididos a encontrar la verdad y cumplir con nuestro destino, sin importar las consecuencias que pudieran surgir en el camino. Después de enfrentar al carretón de la muerte y a la misma muerte, sentí un peso tremendo levantarse de mis hombros. Pero sabía que aún quedaba un último desafío antes de poder volver a la luz. Con la revelación de nuestra misión como los elegidos destinados a enfrentar estas oscuras fuerzas, nos sentimos imbuidos de un nuevo sentido de propósito. Nos adentramos en el oscuro bosque una vez más, decididos a completar nuestra tarea y liberar al mundo de la sombra que lo amenazaba. El aire estaba cargado de una energía ominosa cuando llegamos al lugar donde el carretón de la muerte aguardaba, sus caballos negros relinchando en la oscuridad y su conductor encapuchado observándonos con ojos sin vida. Nos enfrentamos al carretón con determinación, sabiendo que esta sería nuestra última batalla. El combate fue feroz y despiadado. El carretón no iba a rendirse fácilmente. Sus caballos se movían con una velocidad sobrenatural, y su conductor parecía ser invulnerable a nuestros ataques. Nos encontramos luchando no solo contra una entidad oscura, sino contra la manifestación misma de la muerte. A medida que la batalla continuaba, nuestras fuerzas comenzaron a desvanecerse. Cada embate del carretón parecía drenar nuestra energía vital, y nuestras esperanzas de victoria se desvanecían rápidamente. Pero nos aferramos a la idea de que nuestra causa era justa, y continuamos luchando contra la oscuridad con todas nuestras fuerzas. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, logramos encontrar una grieta en la armadura del carretón.
Con un golpe certero, conseguimos debilitarlo lo suficiente como para romper su control sobre nosotros. Con un grito de triunfo, vimos como el carretón se desvanecía en la oscuridad, su presencia ominosa disipándose en el aire. Pero nuestra victoria fue efímera. Nos dimos cuenta de que la muerte aún nos aguardaba, lista para nuestra última prueba. Nos enfrentamos a ella con valor y determinación, rechazando su oferta de unirnos a ella en su reino de sombras y oscuridad. Con un movimiento de su mano huesuda, la muerte nos permitió regresar a la vida una vez más. Con un sentimiento de alivio y gratitud, nos levantamos del suelo, listos para enfrentar el futuro con valentía y coraje. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, disipando las sombras de la noche y trayendo consigo una nueva esperanza. Nos adentramos en el nuevo día con el corazón lleno de determinación, sabiendo que habíamos superado nuestras pruebas y que estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que el destino nos tuviera reservado. Con un último vistazo al oscuro bosque que nos había sido testigo de tantas pruebas y tribulaciones, nos alejamos, listos para regresar a la luz y abrazar un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Aunque las fuerzas oscuras parecían haber sido derrotadas, la sombra del carretón de la muerte seguía acechando en los rincones más oscuros de la imaginación de aquellos que osaban adentrarse en los bosques prohibidos. Se cuenta que, en las noches más oscuras y silenciosas, todavía se escuchan los susurros de aquellos que desafiaron al carretón y nunca regresaron. Sus almas perdidas vagan en la oscuridad, susurran advertencias de terror a aquellos que se aventuran demasiado cerca de las profundidades del bosque prohibido. A pesar de la valentía de aquellos que se enfrentaron al carretón de la muerte, la leyenda sigue viva y palpita con un eco inquietante en los corazones de aquellos que escuchan su historia. Se dice que cualquier curioso que se atreva a adentrarse en los rincones más oscuros de los bosques de Venezuela podría encontrarse cara a cara con el destino oscuro que aguarda entre las sombras y los susurros de la noche. Por lo tanto, que este relato sirva como una advertencia a todos aquellos que se sienten tentados a desafiar las fuerzas oscuras que acechan en los confines más remotos del mundo. La leyenda del carretón de la muerte vive en cada sombra, en cada susurro siniestro que se escucha en la oscuridad de la noche. Y así, la historia de Entre Sombras y Susurros, la leyenda del carretón de la muerte en Venezuela permanece como una advertencia sombría y terrorífica, recordándonos que el mal nunca descansa y que la oscuridad siempre espera a su próxima víctima.